Muchas gracias, buenas noches. Hoy hablaremos de la reforma educativa. Nuestros problemas educativos los podemos apreciar tanto en los resultados de la prueba PISA internacional como en el enlace nacional, y principalmente en las deficiencias de nuestros alumnos y egresados, muchos de ellos incompetentes para enfrentarse a los problemas cotidianos de la vida social, escolar y laboral. Evidentemente, las medidas antes tomadas no han dado los resultados requeridos, posiblemente por centrarse en lo cosmético, en la superficie, manteniendo el fondo intacto. Podríamos decir que se cambia para no cambiar. Tal vez por eso ninguna de esas acciones habían generado tanta polémica como la actual, por lo que en esta emisión especial de La Opinión pretendemos analizar junto con ustedes las modificaciones realizadas a nuestra Constitución política. Posiblemente nos preguntemos, ¿necesitamos realmente una reforma educativa? La que se acaba de decretar ha despertado incomodidades que pueden generar problemas. ¿Vale la pena correr esos riesgos? ¿Qué no sería mejor mantener las cosas y con ello la calma? ¿Qué pretende el gobierno actual aparentemente, como se dice en el argot popular, moviendo el agua, sacudiendo el panal? Me refiero al que tiene abejas. Creo que más de una respuesta es obvia. Existe un reclamo generalizado desde hace décadas de una reforma que favorezca un cambio de fondo, que erradique vicios y combate injusticias, rescate el sistema educativo no para el gobierno, sino para los estudiantes, lográndose que sirva a las necesidades de estos, que coloque sus derechos en el mapa educativo, les otorgue la categoría de seres humanos y no de aprendecosas o de resuelve exámenes. México hace enormes esfuerzos para educar. Se destina a este rubro el 23% del gasto programable. En promedio, los países de la OCDE destinan solamente el 12.7%, como lo ilustra la gráfica que en este momento está en su pantalla. De ese presupuesto, cerca del 98% se destina fundamentalmente a pago de salarios y solo poco más del 2% a inversión, por lo que a pesar de estos esfuerzos de continuar las cosas como están, difícilmente podremos superar nuestras deficiencias. El estado de Sinaloa dedica casi el 50% de su presupuesto a educación, el doble del promedio nacional y el 400% del promedio de la OCDE. A continuación expondré una serie de cifras promedio para continuar acreditando ese esfuerzo. El salario de los profesores con 15 años de servicio es de los más altos del planeta, en función del Producto Interno Bruto per cápita, 1.62 para primaria cuando el promedio de la OCDE es de 1.32. Para secundaria en México se paga el 2.05, mientras que el promedio del organismo mencionado es apenas de 1.35. Esto solo significa que los docentes reciben el doble del salario del ingreso de los 112 millones de mexicanos. Lamentablemente, viéndolo en valores absolutos, las cosas son distintas. El docente mexicano es de los más mal pagados. Un profesor de primaria en México percibe $14,824 al año. El promedio de la OCDE es de más del doble, $29,261. En secundaria, un maestro en nuestro país gana $18,760, mientras que en la OCDE $33,582. El sueño de destinar el 8% del Producto Interno Bruto a educar requerirá cambios hacendarios también. En 2010 se destinó el 5.3%, mientras que la suma de lo recaudado por IVA y el impuesto sobre la renta escasamente rebasó el 8%. De manera que solo dedicando todos esos ingresos a educación, dejando de lado salud, comunicación, seguridad, etcétera, se podría alcanzar, lo que prácticamente es imposible. Lograrlo requiere cambios drásticos, más allá de la educación, la que lo aceptemos o no, es la piedra angular del progreso de todo país. Para lograr estos cambios, además se necesita aumentar la base de contribuyentes, elevar nuestro nivel de competitividad, inhibir los niveles de corrupción y pobreza, lograr el equilibrio adecuado entre sindicatos y autoridades, etc. Magna tarea, pero cada vez nos queda menos tiempo para realizarla por la vía de la cordialidad y el civismo. Somos un país pobre y para colmo muchas veces mal administrado, por lo que los recursos no siempre llegan a quienes deben llegar, siendo disminuidos por excesivos gastos de administración, actos de rapiña o corrupción. Pero eso no nos justifica. Nuestro país, de muy bajo Producto Interno Bruto, provocado entre otros por la baja productividad, pero dentro de esas limitaciones los trabajadores de la educación somos privilegiados, y aunque ese privilegio no satisfaga los bolsillos, sí compromete. El problema es grave.
Y su solución está en la participación de sociedad, padres, gobierno, sindicato y profesores. No bastará con exigir, necesitamos actuar para superar deficiencias. Romper ese círculo vicioso es tarea colectiva, principalmente de quienes convivimos directamente con la educación. Es bastante claro que las cosas como están solo favorecen a unos cuantos y no ha sido ni a los trabajadores ni a los estudiantes. La reforma decretada el día 7 del pasado mes de febrero y publicada el 26 del mismo, posiblemente para algunos no sea el camino, aunque sí es un cambio y de fondo, pero en realidad estamos enterados del contenido de esa reforma. Se reforman los artículos tercero en sus fracciones tercera, séptima y octava. A estas dos últimas en realidad solamente se les quita la última Y y se adiciona una fracción, la novena. El artículo 73, que se relaciona con las facultades del Congreso, se reforma la fracción 25. Los invito a buscar en la página que aparece en estos momentos en su pantalla. Hablemos del artículo tercero constitucional. Un cambio importante en la fracción 3 se aprecia en el texto. Para determinar los planes y programas, el Ejecutivo Federal tomará en cuenta la opinión de los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, y se agrega a los maestros y padres de familia. Algo que siempre se había reclamado y ahora se eleva a rango constitucional. Otro cambio significativo en esa misma fracción textualmente expresa: adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. Esto en realidad ya se intentaba hacer, pero ahora se formaliza. Se pretende evitar la violación de los derechos tanto de los trabajadores que merecen ser promovidos, pero que carecen de las relaciones adecuadas para lograrlo, es decir, de palancas, como de los derechos de los estudiantes que merecen que la educación sea practicada y dirigida por personas con conocimientos y capacidades suficientes. Cumplir con imparcialidad y justicia deberá ser la meta, pero de no ser así, por lo menos quienes vean violentados sus derechos tendrán un soporte jurídico para demandarla. Sea como sea, esto representa un avance notable para hacer justicia. Otra adición a este mismo párrafo dice: la ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional, con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. El término que ha despertado suspicacia es precisamente el de permanencia. Se niega que el profesor, al igual que cualquier otro profesionista, abogado, médico, odontólogo, arquitecto, ingeniero, licenciado en gastronomía, psicólogo, etcétera, esté obligado, como de hecho lo está, a mantenerse actualizado para ofrecer un servicio profesional digno. Por fortuna, la inmensa mayoría de los docentes en servicio luchan constantemente por mejorar su desempeño. Profesores dignos, comprometidos con su trabajo, responsables, plenamente respetados y valorados por los propios padres de familia. Esos miles y miles de profesores ejemplares tienen y siempre han tenido la garantía absoluta de su permanencia en el servicio. En realidad, no se requiere una reforma para sancionar a quienes denigren al magisterio. Solo es necesario aplicar la ley vigente. Cuando se ha decidido, se ha hecho. Los archivos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, especialmente de mediados de los años 90, pueden corroborar esto. Los derechos humanos de los trabajadores son sagrados, pero igualmente los de los estudiantes. Respetar ambos es misión universal. Al final del día, lo importante no será la reforma, sino su aplicación justa y equitativa. Esta reforma no solo ofrece la oportunidad de hacer justicia a miles de profesores que se dedican a trabajar, no a recolectar credenciales, a servir a sus alumnos, no a cosechar relaciones poderosas, sino, dado que fuera del trabajo escolar la mayoría de las funciones realizadas en educación se relacionan con la dirección y supervisión, podría ser la oportunidad para lograr, con las bases jurídicas que aporta esta reforma, que quienes coordinan la educación a cualquier nivel también garanticen la idoneidad de los conocimientos y que la educación sea dirigida en todo su organigrama con criterios educativos y no políticos, ni partidistas ni sindicales. Además, al artículo tercero constitucional se le adiciona una novena fracción que le da certidumbre jurídica al Sistema Nacional de Evaluación Educativa y que expresa: para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación deberá diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema, expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponda y generar y difundir información y con base en esta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor esencial para la búsqueda de la igualdad social. Los mecanismos establecidos para la designación de la Junta de Gobierno, que será el órgano de dirección del Instituto, buscan inhibir vicios y componendas, actitudes parciales o injusticias, ya que será la Cámara de Senadores la cual, con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, quien la designe. La evaluación del sistema educativo, no solamente de los docentes, representa dos ventajas: demostrar su capacidad en el desempeño de la función y/o conocer sus deficiencias y con la ayuda del Estado superarlas. No es muy inteligente pensar que se ha realizado una reforma para dañar los intereses de los trabajadores. La verdad es que con la aplicación estricta de la legislación vigente bastaría si ese fuera el objetivo. No dudo que esta reforma perjudique a alguien, pero es seguro que no será a ninguno de los miles de profesores que sí trabajan. Por el contrario, serán beneficiados por el hecho de que las promociones y ascensos estarán en función realmente del trabajo que realizan y no de criterios ajenos. La reforma también incluye modificación en el artículo 73, que se refiere a las facultades del Congreso. En su fracción 25, al que se les adicionan 2 renglones, uno al principio y otro casi al final, con el fin de sustentar el servicio profesional docente. La fracción mencionada inicia con un agregado que dice: para establecer el servicio profesional docente en términos del artículo 3 de esta Constitución. Termina el agregado y continúa con el texto que con antelación formaba parte de este artículo, que se refiere a la conveniente distribución del ejercicio de la función educativa entre los municipios, Estado y Federación. Casi al final se agrega: y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y mejora continua el marco de inclusión y diversidad. Con esta reforma, como se establece en uno de los transitorios, se pretende crear más escuelas de tiempo completo. Esto generará la necesidad de nuevas estrategias, herramientas y enfoques para evitar más de lo mismo. El incremento en tiempo no necesariamente significa incremento en calidad. Obliga a actuar con inteligencia para evitar mayores frustraciones estudiantiles ante más horas de memorización, resolución de problemas abstractos y enfrentamiento de situaciones que ellos consideran ajenos a sus intereses. La escuela debe convertirse en un atractivo centro de desarrollo humano, en donde se practique la libertad con responsabilidad, en donde el estudiante disfrute el crear, comprobar, experimentar, crecer, en donde se procure, más que el desarrollo integral, el desarrollo holista de los alumnos, abarcando no solo las 3 esferas del desarrollo humano, mente, cuerpo y alma, sino el compromiso con un entorno familiar, social y geográfico. Ello requerirá que docentes, directivos escolares y autoridades cambien su paradigma educativo y las estrategias de sensibilización, capacitación y motivación para el docente. Esta reforma contiene también una serie de transitorios que explicitan la conformación de la Junta Directiva del Instituto de Evaluación. Hace saber que mientras el Congreso no expida la nueva ley del mismo, operará con la existente. Anuncia la creación de un sistema de información y gestión educativa. Establece el compromiso de otorgar el apoyo necesario para que los docentes puedan prioritariamente desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades. Esto último también representa algo extraordinario, ya que a la fecha en su mayoría los docentes se capacitan y superan debilidades con sus propios recursos. Me despido de ustedes con una frase de René Descartes, filósofo y matemático francés. 2 cosas contribuyen a avanzar: ir más deprisa que los otros o ir por el buen camino. Los resultados que vivimos me parece que nos indican que ni vamos más a prisa ni por el buen camino. De nosotros depende cambiar ambas. Tratemos de corregir el rumbo, de ir más a prisa. Ya nos han demostrado que sí se puede.
Nos vemos el próximo lunes. Pásenla bien. Muchas gracias por su atención.